Abidos, situado en la ribera occidental del Nilo, en el Alto Egipto, no es un sitio cualquiera. Fue uno de los lugares más sagrados del antiguo Egipto, considerado la necrópolis de Osiris, el dios de la resurrección. Durante milenios, los egipcios peregrinaron aquí buscando renacer junto a su dios en la otra vida. Y en el corazón de Abidos se alza uno de los templos más enigmáticos del Imperio Nuevo, el templo de Seti I. A primera vista, el templo es impresionante por su arquitectura, aunque esta es atípica, con una inusual planta en forma de L muy poco común en la arquitectura egipcia. Sus 7 santuarios, dedicados a diferentes deidades, incluyendo Ptah, Ra-Horajti, Amón y por supuesto Osiris, se alinean con una precisión casi obsesiva. Pero detrás de su belleza hay algo más. En apariencia, este templo podría parecer uno más de los muchos monumentos dedicados a dioses y a faraones. Pero basta con adentrarse unos pasos para darse cuenta de que aquí hay algo especial, algo que no encaja. Desde extrañas omisiones históricas, construcciones anacrónicas, hasta imágenes que evocan tecnología moderna. Abidos es un rompecabezas tallado en piedra. Bienvenidos a Abidos, el lugar donde el tiempo parece fluir de manera diferente. Iniciada por el faraón Seti I, la construcción del templo fue concluida por su hijo, nada menos que Ramsés II. Seti I fue el segundo faraón de la dinastía 19 según la cronología aceptada actualmente, aunque el sacerdote egipcio Manetón lo consideraba el fundador de la misma y le atribuía un reinado de 55 años, muy por encima de los 15 que le otorgan la mayoría de egiptólogos. Aunque como de costumbre, no hay mucho consenso entre los egiptólogos, pues algunos le otorgan tan solo 11 años de reinado, otros 13, otros 16. Es muy difícil reconstruir el linaje real. En realidad, poco se sabe sobre su juventud y su vida antes de ser ascendido a faraón, tan solo que ya era padre antes de ocupar el trono. Tras una vida dedicada a la guerra y a la consolidación del imperio, se piensa que Seti I murió a la temprana edad de 40 años. Este faraón también es célebre porque se le atribuye una de las tumbas más impresionantes del antiguo Egipto, la famosa KV-17. Si dejamos a un lado la archiconocida KV-62, perteneciente a Tutankamón, la KV-17 es posiblemente la más célebre y sin duda la más espectacular del Valle de los Reyes. Cuenta con numerosos pasillos y estancias hermosamente decoradas, y se adentra nada menos que 174 metros en las entrañas del valle. Entre las decoraciones podemos encontrar detallados pasajes de textos fundamentales como el Libro de los Muertos, el Libro de las Puertas y el Libro del Anduat, que ilustran el complejo viaje del faraón por el inframundo. La tumba fue descubierta por uno de los grandes pioneros de la exploración en Egipto, el italiano Giovanni Battista Belzoni, quien entre otras cosas fue de los primeros exploradores modernos en penetrar y documentar la pirámide de Kefren. Belzoni la encontró el 16 de octubre de 1817. Su descubrimiento fue uno de los más espectaculares de la historia de la egiptología, no solo por la magnitud y profundidad de la tumba, sino también por el increíble estado de conservación de sus relieves y los vibrantes colores que aún hoy asombran a los visitantes. De hecho, en su honor, la tumba es a veces referida como la tumba de Belzoni. La tumba también albergaba un impresionante sarcófago de calcita, a menudo llamado alabastro egipcio, que hoy se conserva en el Museo Sir John Sowney de Londres. Y aquí está el primer misterio. Belzoni encontró el sarcófago, pero estaba vacío. ¿Cómo es posible que una tumba tan elaborada y con tantos preparativos funerarios no contuviera el cuerpo de su dueño? Su momia, aunque deteriorada por el tiempo, es una de las que mejor conservan la expresión del rostro. Fue encontrada en 1881 por el equipo de Gaston Maspero, liderado por Pierre Brooks, en los acantilados sobre el templo de Hatshepsut, en Deir el-Bahari, en una zona llamada como el Asasif, y se conserva desde entonces en el Museo Egipcio del Cairo. Precisamente en la momia se encuentra otro misterio que rodea a este faraón. Se dice que el corazón de la momia se halló en el lado derecho del cuerpo, aunque algunos expertos dudan incluso de que este órgano estuviera presente. La razón de esta posible ubicación sigue siendo tema de debate. Unos expertos opinan que esto se debió
a un deseo expreso del faraón, quien debido a posibles problemas cardíacos habría ordenado a los embalsamadores que a su muerte se lo colocaran a la derecha para que funcionara mejor en la otra vida. Otros expertos, sin embargo, lo atribuyen a un simple error de los momificadores. Aquí tampoco hay consenso. Pero el hecho de que su momia se hallase lejos de la tumba abre el debate. ¿Qué es entonces la KV-17? ¿Se le puede llamar tumba si no había cadáver? ¿Es entonces un cenotafio? Es decir, una tumba falsa o simbólica. Al parecer tampoco. Algunos egiptólogos consideran que el verdadero cenotafio de Seti I es el propio templo de Abidos, mientras que otros creen que lo es el misterioso Sirión adyacente a este que veremos con detalle en unos momentos. ¿Cómo explica pues la egiptología que la momia de Seti I no fuera encontrada en su propia tumba? Ofrecen una solución fácil y razonable al enigma. La historia tiene que ver con los robos de tumbas que ocurrieron a lo largo del tercer periodo intermedio. Durante ese periodo, la mayoría de tumbas reales fueron saqueadas por ladrones que andaban a la búsqueda de oro, joyas y objetos valiosos. Las momias, al quedar expuestas, corrían riesgo de ser destruidas, así que los sacerdotes decidieron reubicar las momias de los faraones en escondites secretos para protegerlas. Uno de estos lugares fue el escondite conocido como TT-320 o DB-320, donde fueron ocultadas las momias de Seti I, Ramsés II, Tutmosis III o Amenhotep I, entre otros miembros notables de la realeza egipcia. Los egiptólogos no lo consideran una anomalía, sino una consecuencia lógica del caos político y social que siguió al final el Imperio Nuevo. Me parece una explicación lógica, y no hay que buscarle el misterio, que se tienen otros sarcófagos hallados vacíos como el de Sekhemhet o los del Serapeum de Saqqara. Volvamos al templo. El templo de Abidos, al que algunos autores griegos como Estrabón identificaron como el mítico Memnomium, está construido en piedra caliza blanca y se aparta totalmente del canon clásico de construcción egipcio, ya que su planta es en forma de L en lugar de rectangular. Esto se debe a la presencia del Osirión, una de las estructuras más enigmáticas, debatidas e inexplicables de Egipto. La mayoría de los egiptólogos datan el Osirión en la época de la construcción del templo. Como el Osirión está ahí, este tuvo que ser construido como parte del templo. Fin del misterio. Pero hay un problema. Sus enormes diferencias constructivas sugieren que se trataría de algo más antiguo. Mucho más antiguo. Esta construcción está formada por enormes bloques de granito rojo, algunos de más de 100 toneladas, encajados con precisión milimétrica y sin decoración alguna. Nada que ver con la arquitectura refinada del templo. Su estilo es megalítico, sobrio, sin los típicos relieves y decoraciones de los templos del Imperio Nuevo. Se asemeja mucho más a las construcciones del Imperio Antiguo como el Templo del Valle de Kefren o el Templo de la Esfinge, lo que sugeriría que se trata de una construcción mucho más antigua y que los constructores del Templo de Seti, al toparse con ella, se vieron obligados a cambiar la orientación del templo para darle esa forma inusual en él. Esta hipótesis es rechazada de plano por los egiptólogos, quienes atribuyen a Seti I la construcción del Osirión. Sin embargo, no entran a valorar y pasan curiosamente por alto los enormes desafíos técnicos que debió suponer el tallado, traslado y colocación de esos enormes megalitos. Aunque no todos, algunos egiptólogos, con una visión más abierta a hipótesis alternativas, reconocen que podría haber sido una estructura sagrada reutilizada por los faraones. Algunos investigadores, más osados, creen que podría datar incluso de una época antediluviana de hace más de 10.000 años. Lo cierto es que nadie lo sabe. Así que cuando oigas a alguien asegurar saber con certeza qué es el Osirión y quién lo construyó, es clave tener presente que se trata tan solo de una suposición, nada más que eso. Y aquí entra en escena una vieja teoría, la que sugiere que el Osirión no fue construido por los egipcios, sino por una civilización anterior. ¿Tan descabellado es plantearse esa posibilidad? A mí no me lo parece. La única decoración visible son varias flores de la vida talladas de tal manera que, según algunos investigadores, la pintura habría penetrado varios milímetros en la piedra, de forma que si rebanáramos la superficie, el dibujo seguiría allí. Una afirmación que muchos egiptólogos rechazan, aunque sin ofrecer pruebas concluyentes que la desmonten por completo. ¿Podría el Osirión haber pertenecido a una civilización anterior a la egipcia? ¿Es esta la prueba de que el Egipto faraónico heredó conocimientos y estructuras de una cultura más antigua? Si alguien alguna vez se ha hecho esta pregunta, sin lugar a dudas, el Osirión podría ser una prueba sólida que reforzara el argumento. Vayamos ahora a visitar el interior del templo, donde nos encontramos
con uno de los documentos históricos más valiosos del antiguo Egipto, la famosa Lista Real de Abidos. Tallada en una de las paredes de una galería, esta lista enumera a los 76 faraones que precedieron a Seti I, desde Menes, el unificador de las dos tierras, hasta el propio Seti. Bueno, no están exactamente todos los faraones. Esta lista, a pesar de su minuciosidad, no es completa, pues están misteriosamente ausentes algunos faraones tan conocidos y cuya existencia está fuera de toda duda como Akenatón, Tutankamón, Ay o Hatshepsut. La explicación oficial a esta ausencia es la de que sus nombres fueron pasados por alto en los registros oficiales de la época en un intento de anular su existencia de la historia por razones políticas o religiosas, una práctica conocida como damnatio memoriae. Por ejemplo, Akenatón pudo haber sido obviado por su fama de hereje al instaurar el culto a Atón como principal deidad del imperio por encima del resto de dioses, y Hatshepsut lo habría sido por su condición de mujer. Es una explicación razonable a mi entender. A pesar de estas notables ausencias, esta lista es para los egiptólogos una fuente invaluable que complementa otras listas como el papiro de Turín o la piedra de Palermo. Los nombres y cartuchos están meticulosamente grabados, siguiendo un orden cronológico y ofreciendo una ventana directa a la línea sucesoria que legitimaba el reinado de Seti I. Lo que es más difícil de aceptar es el silencio respecto a lo que se encuentra justo enfrente. Y es que la omisión de algunos faraones no es el misterio que envuelve a la lista real de Abidos. El verdadero enigma no está muy lejos, se encuentra en la pared opuesta de la galería, una pared que la egiptología ignora y que tampoco mencionan los seleccionados guías turísticos. Aunque no se trata de una lista formal como la de los faraones dinásticos, en este muro aparecen relieves que muestran a Seti rindiendo homenaje a figuras que algunos identifican como ancestros reales o Shemsu-Hor, una estirpe de reyes, divinos o semidivinos, que según textos antiguos, como el Canon de Turín o los escritos de Manetón, habrían reinado en Egipto miles de años antes que Menes. Pero esta segunda lista es ignorada, a pesar de estar en el mismo templo y grabada por el mismo faraón. Y aunque no estructurados como cartuchos cronológicos, los relieves muestran un cuidado artístico similar, lo que indica que Seti les otorgó un valor ceremonial comparable. ¿Quiénes son exactamente? ¿Dioses? ¿Reyes míticos? ¿Memoria de una era anterior? ¿Recuerdos de una edad dorada? Para los egiptólogos, estos personajes forman parte de la mitología, por lo que no están muy preocupados en estudiarlos. ¿Quiénes eran estos faraones anteriores a Menes? ¿Es posible que la civilización egipcia sea más antigua de lo que pensamos? ¿Por qué los egiptólogos tienen tan en cuenta lo escrito en una pared e ignoran lo escrito justo enfrente? Probablemente nunca lo sepamos, pero el escepticismo y las preguntas sobre la antigüedad real de la civilización egipcia están más que justificadas. Y no hace falta recurrir a teorías conspiranoicas para añadirle misterio. Basta con leer lo que dejaron escrito los propios egipcios. Penetremos ahora un poco más en el templo hasta llegar al que quizás sea el misterio más viral de Abidos, aunque tal vez el menos enigmático. Tallado en las vigas del techo de una de las salas secundarias se esconde un relieve cuya imagen ha dado la vuelta al mundo. Seguro que ya lo has visto con anterioridad. Hablamos del llamado relieve tecnológico, en el que parecen distinguirse claramente un helicóptero, un tanque, un submarino y hasta una pistola. ¿Cómo es esto posible en un templo de hace más de 3000 años? La explicación oficial sostiene que se trata de una superposición de jeroglíficos. Ramsés II reutilizó bloques que ya contenían inscripciones con el nombre de su padre y ordenó grabar encima el suyo. El paso del tiempo, junto con la erosión, habría mezclado ambos registros generando formas nuevas. Yo he hecho mi propia superposición y la explicación me parece plausible, así que tal vez el relieve tecnológico no constituya mayor misterio. Pero muchos no están satisfechos con esta explicación. Argumentan que las formas son demasiado claras, demasiado precisas, como para deberse únicamente a una coincidencia. ¿Estamos ante pruebas de un conocimiento perdido o se trata de una pareidolia? Quizás nuestra mente moderna busca patrones reconocibles donde no los hay. O tal vez no estemos comprendiendo el significado de estos jeroglíficos. ¿Quién sabe? ¿A ti qué te parece? ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Esconde el templo de Abidos algún enigma? ¿O en realidad no hay ningún misterio en el asunto? Déjame tu opinión en comentarios. Siempre los leo. Gracias por visionar el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no dejes de visitar tramis.net
para comprar tu copia del libro. Dale una oportunidad. Igual te sorprende. Nos vemos en el próximo viaje.